Bueno, buenas tardes. Yo quería que las protagonistas fueran las alumnas, en este caso. Yo soy Lidia Albert, soy su profesora y concretamente les imparto lengua castellana y literatura en la etapa de bachillerato, concretamente bachillerato internacional. Y venimos un poco hoy a mostraros de qué forma la comunicación ha evolucionado a lo largo de la historia. Todo surgió un poco en clase de lengua. Sara y Salomé son dos alumnas muy intrépidas y les gusta siempre cambiar un poquito la metodología, no partir solamente, como decía antes mis compañeros, de los libros, aunque tomamos ese punto de partida. Y les propuse, junto a mi compañero, realizar una tarea creativa. Estábamos trabajando en la obra de Miguel Hernández, la antología poética, ¿verdad, chicas? Sí. En la primera evaluación. Y lo que hicimos era, tenían que realizar una carta, pero una carta a la manera tradicional, correspondencia epistolar a la manera tradicional. Fue muy curioso porque al principio nunca habían escrito una carta a mano. Sí. Me decían a veces en Navidad, yo hago una postal, pero todo por WhatsApp, todas estas aplicaciones que vosotros me decíais. Sí. Entonces no sabían dónde iba el destinatario, ni... Tampoco sabíamos cómo Ni escribir, dónde se ponía. exacto, qué poner, dónde, porque nada. el contexto es diferente, ¿no? La lengua Entonces, cambia. hubieron verdaderas obras de arte. Ellas hicieron un trabajo de selección. Aquí tenemos unas cuantas, pero sus compañeros han hecho verdaderas, como decía, obras de arte. Si queréis percibir o tocar esta que realizamos, por ejemplo, hicieron el sello. Sí. El El lacre es como de plastilina. Utilizaron muy original. café, Muy original. hicieron todo tipo de aportaciones en las cartas. ¿Las podéis ver? Para que recrear un poco la etapa del siglo XX, ¿no? de posguerra. Pero bueno, como decía, ellas querían ir un paso todavía. Entonces, lo que me comentaron fue, ¿por qué no hacemos una exposición y por qué no pasamos esta parte de la escritura manual o tradicional a las nuevas tecnologías? Yo les dije, adelante, porque yo creo que la lengua castellana y la cultura y la literatura no está reñida, no tiene por qué estar reñida con las nuevas tecnologías. Creo que tiene que ir de la mano. Y también la parte artística, como podéis comprobar en nuestra exposición. Pero como os decía, les quiero dar paso a ellas son las protagonistas y quiero que os expliquen un poco los pasos que siguieron para crear la exposición. Bueno, empezamos a contar los pasos. Lo primero que hicimos fue pensar en una idea innovadora, porque habíamos hecho como un viaje en el tiempo con las cartas y, como ya ha dicho mi profesora, no sabíamos muy bien cómo hacer el formato de la carta porque estamos más acostumbrados a aplicaciones, sinceramente. Sí. Entonces, cuando ya teníamos todas las cartas, pensamos en hacer una exposición o una idea en general, pero teníamos algo claro y es que queríamos que fuese algo dinámico, para que así el espectador pudiese interactuar con nuestro trabajo de clase. Exacto. Y pues nada, para llegar hasta este punto dijimos, ¿qué podemos hacer para, pues para relacionar, ¿no? Para relacionar pues estas cartas que hemos hecho del siglo XX a lo actual. Y pues eso, hicimos una lluvia de ideas de todas las maneras de comunicación actuales ahora mismo. Pues no sé, pensamos en redes sociales, en aplicaciones, incluso en algunas webs que se pueden utilizar. Y nada, métodos de información. Y nada, pues eso, decidimos elegir la aplicación, pues eso, de WhatsApp o de Messages, todas estas que son como para comunicarse entre, pues, receptor, emisor, de manera, pues, de la distancia. Y nada, tras esta extensión de la información, o sea, de la información que buscamos acerca de la comunicación actual, pues nos dimos cuenta de todo lo que había cambiado, ¿no? O sea, de lo rápido que es ahora, de lo fácil que es ahora en comparación con antes. O sea, como cuando antes tenías que escribir, como podemos ver aquí, para escribir un mensaje 2 páginas, teníamos que escribir 2 páginas para, pues eso, un mensaje que, como nosotros hemos hecho, es muchísimo más corto, que es lo que hacemos Sí, ahora, ¿no? Ahora en 3 mensajes, pues te aclaras muy nos fácil. podemos aclarar. Y nada, pues así fue como todo empezó y cómo llegamos a la idea de hacer este proyecto. También queríamos destacar que
en este proyecto se muestra mucho la dualidad entre las dos eras porque, bueno, hemos mostrado las cartas de Miguel Hernández que son del siglo XX y luego la innovación con los QRs Sí. que es pues de la actualidad. Ahí está esa... Aquí está la base del del proyecto. proyecto. Y bueno, ahora os vamos a explicar un poco... un momento, es que no. A ver si se pasa la diapositiva. A continuación, un poquito los pasos que ya Sí, siguieron exacto, para, vamos a explicar los pasitos para llegar que... hasta la exposición. Exacto, que no se pasa la diapositiva. No, es que está... Vale, ya está, perfecto. Nada, vamos a explicar los pasos que llevamos, o sea, que llevamos a cabo para llevar a cabo pues, lo que vemos aquí detrás, ¿no? Lo que es la presentación. A ver, lo primero que hicimos fue selección de cartas, porque somos Muchísimas 3 clases cartas. de IB, hicimos, pues, en cada clase hay 18 personas más o menos, pues todas las cartas eran bastante bonitas, la verdad. Entonces, Sara y yo nos sentamos tranquilamente y empezamos a hacer la selección. Exacto. Y a continuación, Nada, pues, esto que cuando ya las teníamos seleccionadas, las que íbamos a exponer, tuvimos que leerlas todas, o sea, de principio a fin tuvimos que leerlas. ¿Para qué? Pues para hacer un resumen de la información que dijesen las cartas. Y nada, teníamos un resumen pequeñito de cada una de las cartas que veis aquí detrás. Y a ver, luego qué hicimos. Un momento, se pasa esto. Vale. Después vino, como decíamos, un poquito la parte de creación, Vale, ¿no? La sí, parte de exacto. artística Es el también, momento de la digitalización. obviamente. Exacto. cuando ya teníamos todas las cartas resumidas con los mensajes que queríamos poner, hicimos un formato WhatsApp en Canva. Entonces creamos como un documento que ponía mensajes, pero lo mismo que ponía en la carta, sino que El mensaje era el mismo. sí, Lo de cambiar era el formato. lo queríamos hacer como más actual para que pudiésemos ver ese contraste entre las dos épocas. Exacto. Y nada, ya teníamos el formato WhatsApp hecho pues en nuestro propio ordenador y claro, teníamos que llevarlo a real, o sea, que pudiese ser real. Y nada, hicimos los códigos QR con una aplicación, ahí podéis ver uno de los códigos QR. Es una pena, ¿vale? Porque ahora no se van a poder escanear, pero más adelante os vamos a enseñar que tenemos algunos ejemplos que lo hemos adaptado para que se puedan hacer. Y nada, una vez teníamos los códigos, los imprimimos y los adjuntamos a pues, su carta correspondiente. Para que así luego el espectador pudiese coger la carta, la leyese y pudiese escanear el QR para ver la comparación. Bueno, vale, y ahora el momento de lo que es la exposición, lo que es lo físico que vemos aquí detrás, lo grande. ¿Cómo vamos a exponer las cartas? O sea, pensamos, ¿cómo vamos a ponerlas? Porque, no sé, pensamos muchas ideas, como por ejemplo, una de ellas era simplemente exponerlas con los QRs encima de una mesa, pero dijimos, vamos a ir un poco más allá, ¿no? A ver, algunas veces nos íbamos un poquito, demasiado más allá. Que a Lidia la asustábamos porque empezamos a salir, pero exacto. costó un poquito. Sobre todo la final. Sí. Y nada, al final. Bueno, entonces cogimos una viga de madera. Tenemos que decir que todo lo que usamos fue reciclado, pero no a propósito, porque fuimos por la clase de arte a ver los hilos, recolectando cosas, intentamos que no fuese nada desde cero. Entonces cogimos una viga de madera y pedimos ayuda a nuestro conserje, que lo tengo que mencionar. Le tenemos que dar las gracias, nos ha ayudado mucho. Y lo cortamos por la mitad. Y luego ya hicimos 2 bases de madera, que también nos costó en varias pruebas, porque queríamos que quedase bien sujeto. Y finalmente, pues colgamos las cartas en los hilos. Exacto. Y por último dijimos, vale, está muy bonito, pero falta algo como para presentarlo, como para introducirlo al público. Y hicimos estas dos caballetes que veis aquí, también lo que está hecho, o sea, la cartulina está hecha con Canva también, o sea, Canva ha sido nuestra base. Y nada, escribimos un poquito, pues nada, el nombre de la exposición, hablamos un poquito también sobre Miguel Hernández, que es pues el punto de partida de donde viene todo esto. Y nada, nuestros nombres y una explicación. Ahí pone, escanea los códigos QR de cada carta para sentir el viaje en el tiempo. Pues nada, para que la gente entendiese cuál era la dinámica de esta exposición.
Y nada, ya está. Los últimos detalles que hicimos, pues eso ya lo he explicado Salomé antes. Vale, ahora, Es ahora vuestro sí, momento. el momento de escanear. Bueno, aquí tenemos algunas de las cartas con los códigos QR. Es una pena, pues como he dicho antes, que no se puedan, o Que no sea, la podéis tocar, que claro, no la podéis ver físicamente, pero por la la hemos adaptado. exacto. ¿Se puede? Sí, Diana? a ver, tenemos Genial. tenemos que advertir, bueno, si queréis pasar para, en plan, algún móvil para enseñar cómo se ve, Este era el tipo... aquí tenéis la- una de las conversaciones. Bueno, sí, acércalo. Como comentaban las alumnas, la temática es similar. Creo que será sobre el amor. Temática Sí, amorosa, suele ser pues, sobre el amor. porque no hemos comentado tampoco antes, un poco la temática principal de Ujú. la antología poética es la temática amorosa que trabajan. Sí. Y Pero también, puede ser cualquier tema. para exacto. empezar. No, no. Y también queríamos añadir que el lenguaje está adecuado al contexto, como dice mi profesora Lidia. Em, Podéis ver que el lenguaje de las cartas será muchísimo más Antiguo. formal, más, exacto, más antiguo, ¿vale? Y luego el de los mensajes, pues es mucho más actual, ¿no? O sea, podéis hasta ver alguna Interjección. intersección, claro, exacto. Incluso emoticonos, incluso algunos emoticonos. Bueno, y claro, aquí podéis ver 4 QRs que, como por abajo, corresponden a cartas que están aquí detrás. Como no podemos ponerlas todas en la presentación y tampoco va a dar tiempo, hemos puesto Un un ejemplo. ejemplo, que es el que viene a continuación. Esta es una carta entera. La hemos hecho dividida porque era bastante larga. Ujú, como hemos comentado antes, la información se extendía. Y nada, esta carta es la carta número 1. Podemos dar un tiempo para que la podáis leer por encima, si es que Para que se captéis puede. un poco el mensaje. Nada, si unos no- segundos, es solamente para entender el mensaje. Solamente para hacer el... En este caso, chicas, perdonad, el emisor era Miguel Hernández y la Sí, destinataria era era, su mujer, era ¿no? su mujer Josefina Manresa. Vale. Vale, el primer párrafo. Hoy quería expresar una fracción de lo que siento. Contigo he podido experimentar lo que verdaderamente es el enamoramiento. Bueno, podemos ver aquí un poquito de lírica, ¿no? Como ya sabemos, Miguel Hernández era un poeta, así que, pues eso, sigue teniendo relación. Y ahora... Entonces cogimos y hicimos el código QR respectivo con la carta. Y ahora si escaneáis este QR vais a poder ver que es el mismo mensaje, pero convertido a la realidad. De hecho, voy a hacer yo también una prueba Perfecto. para leeros el mensaje que veáis si coincide o no. Vale, sí, ya lo tengo. Vale. Empieza diciéndole Miguel Hernández a Josefina, como podéis ver. Siento que gracias a ti es lo único que siento que gracias a ti es por lo único que sigo vivo. Nunca había sentido esta conexión con otra. Pues como dice en mucho enamoramiento, ¿no? Podemos, sobre la historia de Miguel Hernández, podemos, bueno, sabemos que Miguel Hernández pues tuvo como una aventura con Maruja Mayo. Las mujeres. Y en esta carta, la de antes, también pues, se redacta como que eso, como que Miguel Hernández pues habla también de otras mujeres, como pidiéndole perdón, disculpas. Y entonces Josefina le dice, seguro que no le dices en serio, y esas cosas se las dices a todas. Hay un acto de celosía, ¿no? Por la historia también que lleva detrás Miguel Hernández. Y nada, pues nada, ya hemos visto aquí el ejemplito, espero que os haya gustado. Y ahora, por último, queríamos hacer una pequeña reflexión, porque, bueno, como ha dicho antes Lidia, somos alumnas ADEBI y lo de las reflexiones están presentes en nuestro día a día. El programa del diploma siempre reflexionado. Entonces, lo que hemos reflexionado Sara y yo después de pasar meses preparando esto es que ha habido una gran transformación a lo largo de la historia con la comunicación. Todo empezó escribiendo manual y si estaban distante, pues tenían que esperar meses o Sí, tiempo mucho tiempo. para que les llegase el mensaje y ahora simplemente instantáneamente lo podemos... A un clic llega tenemos cualquier todo. cosa. Incluso hacia ti puedes recibir cualquier información, no solamente enviarla. Así que Entonces, bueno, estas tecnologías también hemos reflexionado que no solo nos han impactado a nivel personal, sino, como ha dicho Mr. Robert antes, a nivel académico, porque, bueno, yo desde pequeña, bueno, Sara y yo desde pequeñas,
hemos estado aprendiendo con iPads y aplicaciones y al Sí. final creo que pues se nos ha quedado dentro, ¿no? Sí. Porque luego llegamos a bachiller y seguimos haciendo cosas así. Y también lo veo muy importante como que desde pequeños empezar a, pues a trastear con estas cosas, ¿no? Con la tecnología, con los iPads, con las aplicaciones, con todo, porque pues eso es el futuro. Al final se va a tener que hacer eso pues en cualquier ámbito, tanto académico. Claro, es el futuro hoy. Tanto pues eso, como tanto en ámbitos académicos universitarios como en laborales, Sí. ¿no? En los trabajos también se van a... Creemos que la tecnología se ha expandido a todas las áreas porque esto es una interdisciplinar, o sea, hemos mezclado lengua, arte, tecnología y Sí, lo hemos disfrutado. ha estado bastante bien. Y bueno, Hasta aquí. ya hasta aquí, pues gracias por Nuestra- la atención. Muchas gracias.